chiquitas, grandes, medianas, mirando hacia arriba, mirando hacia el frente, mirando hacia abajo, algunas que parecen como calcetín con canicas. Y bueno, de todas las formas son maravillosas, porque son fuente de placer, fuente de alimento. ¿De qué estoy hablando? Sí, efectivamente, estoy hablando de las chichis. Sí, espero que de las nenas, de las boobies, de las tetas de las mamas, del busto, de los pechos. Tienen tantas maneras de ser nombradas. Y bueno, las amamos, las adoramos, pero a veces tenemos que hacerles pues algunos arreglillos, o no tenemos. La verdad es que hoy la medicina, la ciencia, la cirugía plástica, estética, nos permite modificarlas a nuestro antojo, pero lo que sí les digo, que siempre se haga en manos de los que sí saben, en manos de los profesionales, que son los cirujanos plásticos, que tienen una especialidad después de haber estudiado medicina general, y que algunos de ellos incluso, bueno, pues muchísimos años de especialidades para poder hacer un trabajo correcto, perfecto y que nos haga muy felices. Así que bienvenidas y bienvenidos. Hoy efectivamente vamos a hablar de las nenas, de las boobies, de como quieras llamarlas, y de cómo las podemos embellecer. Hay quienes las quieren grandes y otros las quieren chiquitas. Sí, algunos se quitan, otros se ponen, y bueno, ya les contaremos. Así que estoy muy feliz de tener el día de hoy a un amigo entrañable. Eso está padrísimo, cuando puedes tener entrevistas con alguien a quien he entrevistado un montón de veces, y bueno, con quien después les cuento, me he hecho algunas cosillas. No muchas, pero bueno, es un privilegio y un placer para mí el día de hoy, noche, tarde, mañana, a la hora que tú nos estés escuchando, para nosotros es de noche, tener conmigo al doctor Jorge Oropeza Morales, médico cirujano, quien ha sido además presidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos, también director médico del Centro Médico Dalinde, y bueno, has tenido premios, reconocimientos, presidido un montón de asociaciones. Ahorita ya no sé en cuál de todos tus puestos políticos estás, pero bienvenido, doctor, gracias por acompañarme, Jorge. Siempre es un gusto estar aquí contigo, y efectivamente ese es un tema padrísimo, porque todo lo que tú acabas de decir es lo que podemos hacer. No sabemos qué necesitan, depende mucho de la edad, en qué trabajan, en qué ambiente están, bla, 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 pero efectivamente las podemos hacer grandes, chiquitas, recolocarlas, darles buena turgencia, en fin, todo se puede hacer. Oye, gracias a Dios. Fíjate que te hubiera pedido, pero se me olvidó, pero si tú me haces el favor después de mandarnos algunas de las fotos de los implantes mamarios. Sí, cómo no. Para mira, que las yo también, qué burro. Pero no, las podemos, claro. por supuesto, poner en fotografías, o tener algunas imágenes que tú nos compartas y nos proporciones, que podemos subir aquí en el canal. Cuando lo transmitamos ya va a estar editado con esas imágenes. Me doctor. Parece perfecto. Bueno, creo que vale la pena. El día de hoy también, bueno, pues la diversidad de formas incluso, ¿no? De operar las boobies es enorme. Ya creo que ha cambiado y hay muchas maneras de hacerlo. Platícanos, así a grosso modo, ¿cuáles son, digamos, las técnicas para operar y cuáles son las más recurrentes? Mira, yo creo que en principio lo que acabas de decir, y lo reitero, efectivamente, tal vez siga siendo la cirugía estética que más frecuentemente hacemos. Y no nomás aquí en México, en Estados Unidos sigue siendo número uno. Wow. Si la vemos como una cirugía un poquito aparte, porque la liposucción, que sigue siendo la número uno, a veces puede ser sola, combinada. De hecho, inclusive la cirugía de mama a veces, ya sabes que les hacen gorditos aquí arriba en la axila, entonces a veces si quitas a lo mejor de la espalda, de acá, y haces todo. Pero bueno, digamos que sigue siendo una de las cirugías más vistas, más realizadas en todo el mundo, y en México definitivamente, junto con Estados Unidos, sigue siendo la número uno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las chichis? Pues, ¿por qué tenemos esa obsesión? Tú eres sexóloga, entonces lo sabes perfectamente bien. Okay. Dentro de todas las características, pues tiene un atractivo sexual y sensual, las dos claro. Connotaciones, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y socialmente igual se juega un papel muy importante dependiendo, sí. Como comentaba yo hace un ratito, de en qué ambiente estemos y todo, pero siempre ver unos senos agradables, bien, no esos exagerados que ahorita igual comentaremos, sí, eso no es estético, definitivamente. Y es hasta peligroso, ¿no? Pero para por la supuesto, salud. Pero por supuesto. Entonces, finalmente,
socialmente, sensual, sexual, a título personal, y no porque las andes enseñando ni nada, ¿verdad? Sino te hace que te veas más segura, que tengas esa personalidad un poquito más fuerte, digamos. La pechonalidad. La pechonalidad. Entonces, es una de las cirugías más atractivas que existen, ¿no? ¿Y cuál es la más frecuente? La de aumento, definitivamente. Hay muchísimas variedades, como tú dijiste en la introducción, ¿no? Pero la más frecuente que se hace sigue siendo la de aumento. Y no creas que ha habido muchísimos cambios porque seguimos utilizando gel de silicón. Claro que este gel de silicón a través del tiempo, desde el punto de vista tecnológico, biomaterial, etcétera, etcétera, reacciones adversas que ya casi son muy poquitas, pues se ha ido mejorando con el paso de los años, pero en esencia pues es lo mismo que se utilizaba en los 60s, claro, mejorado, insisto mucho en eso, para que los resultados sean mucho más agradables y tengan muchísimo menos complicaciones. ¿De qué etapa de la historia datan las cirugías estéticas? 1960, bueno, especialmente la cirugía de aumento mamario en 1962. En Estados Unidos se puso el primer implante entre el 62 y 63. El doctor Cronin y uno de sus residentes, que se apellidaba Gero, que realmente él fue el que diseñó todo esto, y ahí empezó la historia. O sea que es una cirugía que lleva muchos años haciéndose. 63 años. Pues sí, exactamente. Y con ese paso del tiempo, obviamente, la tecnología nos ha hecho que sea una cirugía mucho más segura de lo que era antes, porque sí, los implantes iniciales pues tuvieron muchos problemas, ¿no? Se ponían duros, se contracturaban, a veces se rompían, se reventaban, se regaba el líquido y bueno, era un desastre terrible. Situación que afortunadamente ya no se da hoy en día. Entonces, oye, estos ahora hasta les meten así para hacer la prueba un cuchillo, ¿no? Y se encapsula así nuevamente, sí, solita no se derrama el contenido. Es correcto, efectivamente, y es menos reactivo. Antes tú agarrabas un implante, lo picabas y pum, se le salía. Ajá. O sea, era terrible eso, no cuando... Sí, en una noche apasionada, imagínate ya tenemos con la chichi acá, qué cosa. Exactamente. Entonces, afortunadamente eso ya no sucede. Entonces, también las reacciones adversas, que era lo más frecuente, como reacción natural, si tú metes un cuerpo extraño dentro del organismo, ¿qué hace el organismo? Le forma como una bolsita. Esa bolsita se llama cápsula y prácticamente lo hace el 100% de los pacientes. La única diferencia es que es una cápsula muy sutil, que muchas veces no se nota y que eso es lo que siempre buscamos, o una cápsula muy dura, una reacción muy grande, que eso es lo que ya no se ve. Y afortunadamente esto hace que ya no estén duras, sino que tengan esa sensación. O sea, que la gente no entienda la diferencia entre tener y no tener. Y parece mentira, pero inclusive muchos hombres que las tocan dicen, pues no, pues esta es natural. Esta es de a de veras. Y es de a de veras, pues es suya, ¿no? Ya. Además su dinero cuesta, porque pues claro, eso dinero, no... También creo que se va volviendo más accesible para la gente. Antes esto quizás solamente las estrellas de Hollywood o gente así. Y hoy es algo que prácticamente está al alcance de cualquier persona. De todo mundo. Entonces, sí, la tecnología ha sido muy benévola en ese sentido, ¿no? Entonces, todavía inclusive hace 10 años, con otra generación de implantes, había muchas de estas reacciones. Otra de las reacciones era que daban como un liquidito. Es como que el cuerpo no lo deja, sigue protestando, que se llamaba seroma, ¿no? Entonces, hoy en día también prácticamente, pues digo, nunca estamos en cero, ¿verdad? Pero digamos que esas complicaciones que eran las más frecuentes es ya muy raro verlas hoy en día, ¿no? Entonces, eso le da una seguridad muy grande al paciente y a ti también, porque ya sabes que no vas a estar batallando como batallábamos antes, donde sí teníamos que cambiar, desgraciadamente, muchos implantes. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Cuál es la vida de un implante? Mira, a lo mejor voy a decir algo que a lo mejor, si hay colegas que me están escuchando, a lo mejor no están de acuerdo, pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Las casas comerciales o los fabricantes de implantes nunca te dan una garantía de toda la vida y es entendible, ¿no? Porque finalmente, ahorita vamos a hablar de dónde ponemos el implante y qué hace el cuerpo, pero por darte un ejemplo, si yo pongo un implante y lo pongo abajo del músculo, de alguna manera hay cierto roce, ¿sí? Cierto roce que tiene una razón de ser
pero que al final de cuentas va desgastando un poquito el implante. Claro. Porque bueno, tú no sabes cuántas veces tu músculo se está moviendo al día. Es como una gota de agua que en un momento puede agujerar una piedra y dices, como una gotita de agua. Pues es la repetición constante de ese goteo. Puede hacerlo, claro. Entonces, es la erosión natural. Exactamente, es una reacción natural. Por eso no dan realmente garantías de por vida. Entonces hay estudios muy complejos de biomecánica donde la someten a los equipos que ellos tienen para ver cuántas veces aguantan el roce, etcétera, etcétera. Y teóricamente son más o menos 12 años. Sin embargo, o sea, eso es lo que ellos dan de garantía, 10, 12 años, la gran mayoría de las fábricas. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho, y esto a lo mejor mucha gente está en contra, pero bueno, eso cada quien sabrá por qué. Yo te puedo decir que un implante, si no tienes una reacción donde se te llega a poner un poquito duro, te duela, has sido sana, no tuviste ninguna otra patología, pues lo puedes traer toda la vida, ¿sí? Entonces, no necesariamente se tienen que estar cambiando. Claro. Porque ahora hay una corriente de colegas, inclusive aquí en México y en otros lados, donde no, ya tienes 10 años, cámbiatelos. No, claro que no. Es un buen negocio, ¿no? Claro, exactamente. Para el doctor y el fabricante de implantes. Exacto. Creo que va por ahí más que otras cosas. Pero bueno, si tú, a lo mejor me salto un poquito, estás sana, te estás checando constantemente, te haces tus... Se pueden hacer mastografías y todo normal con los implantes, ¿verdad? Por supuesto. Primero, ultrasonidos, dependiendo de la edad, si tienes alguna otra patología. Digamos que hasta los 40 y tal vez hasta 45 años basta y sobra con un ultrasonido común y corriente, que ahora pues es una maravilla con todos los equipos que 3D, hay. 4D, 5D. Sensacionales. No duelen, rapidísimo y todo, y te da una idea muy clarita de cómo está la mama y de cómo está el implante, ¿no? Y las mastografías pues, se recomiendan cada 2 años, a veces cada año, es un poquito variable, pero hasta después de los 40, 45 años, o sea, no tienes que estarte haciendo exámenes constantemente. También ha cambiado esta política, claro, ¿no? Porque, también, pero además han mejorado también los equipos tecnológicamente hablando, ya no son esos, decían 8 apretones, ¿no? Que les daban, y que mucha gente, y ahí sí, ha llegado a suceder que si tenía implantes ya muy viejitos... No, pues se reventaban. Así es, efectivamente, los tronaban. Entonces, ahora ya son más útiles. También los radiólogos y los técnicos han aprendido que no se necesitan tantos apachurrones para ir viendo precisamente el contorno del implante y la mama. Entonces, se vuelve más light, más llevadero, pues una revisión, ¿no? Entonces... Tú puedes traer un implante y te puede durar 20 años o 25 años o a más. Oye, pero también hay tamaños. Bueno, sí, claro, por supuesto. Chicos, medianos, grandes, extra large. Sí, exactamente. Como otras cosas. Como otras cosas, pues también. Y pues decías que obviamente la más importante... digamos, solicitud de las mujeres es el aumento. Salvo mujeres que además tienen pechos muy grandes y que hasta les duele la espalda, piden la reducción, pero la mayoría quieren grande. ¿Qué tanto es grande y hasta dónde? Mira, digamos que para un estándar de mexicana, ¿sí? Aunque ahora ya las mexicanas, las chamaquitas, pues ya tienen una estatura arriba de unos 70. Sí, ya no es como las que éramos de unos 50. No, ya no, ahora pues ya... unos 70 la mayoría y dices, wow, ¿no? Pues ya llevan muchos centímetros que en generaciones anteriores. ¿Sí? Pero digamos que una copa B, en términos generales, digamos que es más o menos el estándar para una mexicana que a lo mejor mida unos 70, pese 68 kilos, o sea, que no esté también muy gordita, ¿no? Y tú dices, bueno... ¿Y cuánto es una copa B? Porque dices, bueno, ¿y cuánto mide, no? O sea, el tamaño del novio, de quién, ¿no? Sí, ¿no? La mano de quién, según la mano de quién. Exactamente, sí. Entonces, si tú lo mides, por ejemplo, en centímetros cúbicos, que es como a veces nosotros lo hacemos, o ahora usamos tecnología, que está muy de moda la palabra, con inteligencia artificial, pues entonces es muy fácil calcular el tamaño de la glándula mamaria que tienes y predecir cuánto es lo que puedes llevarla a esa persona, ¿no?
pero digamos que tienes de 350 hasta 400 en ese límite. ¿Mililitros? Sí, lo que trae, centímetros cúbicos. En ese sentido, digamos que es el estándar, y de ahí te mueves más o menos para abajo, para arriba, depende de cómo esté la paciente, que quiera, que haga. Entonces, si me llega una paciente que tiene seno chiquito, una copa A, por ejemplo, que tenga 200 cc, pues dices, bueno, pues sí, 200 es chiquito, ¿sí? Entonces, yo necesito llevarla tal vez a 400, para que sea copa B. Claro que aquí se rompen gustos, géneros, bla, 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 pero digamos que es el estándar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como cirujano? Pues a lo mejor entonces ponerle 200 más, 250 más, para que realmente tenga una copa B o cerquita a la copa C. Así es como más o menos lo hacemos. Pero al final de cuentas tú dijiste algo que es interesante. Es las medidas que requiere la paciente. ¿Por qué? ¿Cuánto mide lo ancho? ¿Cuánto mide de altura? ¿Qué tanto tienen aquí en el polo superior? ¿Y cuánto quieren de proyección? Porque te voy a dar un ejemplo. Vamos a ver este vaso. Si lo llenan, pues a lo mejor tiene 200, ¿sí? Pero tiene una superficie X, no sé, a lo mejor 10 centímetros aquí arriba, 8. Pero estos mismos 200, si yo los distribuyo en una base más grande, obviamente no me va a dar la misma proyección. Claro. Entonces, pues van a estar más planos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la medida que tú requieras de esa paciente. Sí, de tu estructura. Exactamente. Entonces, porque es muy curioso, porque dice, no, oye, no, pues a mí ponme 300. Pues no tienen ni idea de qué es 300, porque pues, se lo oyeron a la amiga, vieron por ahí. No, es ¿cuánto mides aquí arriba? ¿Cuánto tienes arriba, abajo de proyección? Y en función también de la forma de tu mama, pues entonces ya puedo escoger qué es lo que requieres. No a todas ponles redonda y pones la misma talla. Porque también hay formas, ¿no? ¿verdad? Porque hay algunas que son más redondas y otras que son como en forma de gota, que dan una apariencia más natural. Sí, esas generalmente las hacemos para pacientes más altas que midan pues, arriba de unos 75, 1,80, donde el centro del pezón y la distancia aquí a la clavícula es muy larga. Entonces, si yo le pongo un implante muy redondo, me va a faltar relleno aquí arriba, ¿sí? Claro. Entonces, depende de cómo sea la paciente, ya sea que lo escoja yo redondo o lo escoja yo goto de agua o perfil natural. Entonces, se vuelve complejo inclusive para uno, porque es muy curioso. Tienes los catálogos y no es mentira, pero a veces ves y dices, híjole, tengo 300 tamaños de implantes y medidas y todo. ¿Cuál escojo? Entonces, ¿cómo escojo? Pues en base a esas medidas, tu perímetro torácico, tu cintura, tu cadera. Por eso es la experiencia tan importante, ¿no? Claro. La experiencia del médico, del cirujano plástico. Porque también sabemos de algunos dentistas, y bueno, esto lo hemos visto realmente como escándalos de gente que desafortunadamente sí. En el mejor de los casos les desgracian la estética de los pechos, pero en otros la gente ha fallecido. Sí, cómo no. Lamentablemente sí. Entonces, por eso lo que tú dijiste en un principio, pues en principio vayan pues por alguien que sí estudió cirugía plástica. Claro, ¿verdad? claro, y además hay un directorio, ¿no? Sí, donde pueden preguntar, donde tú puedes meterte en internet y saber si realmente es un cirujano certificado. Sí, hay muchas vías, precisamente está el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Tú pones el nombre del cirujano y en automático ahí te aparece si es socio o no. Entras a la página de la Dirección General de Profesiones y te vas a la de médicos y ahí pones qué especialidad, tal, pones tu nombre y automáticamente también te dice si tienes cédula y todo. Que yo creo que eso es algo de lo que la gente debería de ser sistemáticamente antes de ir pues con Chonita que le recomiende a Pedrito que dice que es cirujano plástico y pues ahí le puso unas boobies, ¿no? Claro. Entonces, esa yo creo que es un buen consejo y ojalá pues la gente que nos está escuchando y viendo por lo menos se lleve esa buena referencia de consultar con quién se van a operar, ¿no? Sí, por supuesto, doctor. Más o menos, ¿cuánto cuesta unos implantes? Pues mira, los implantes varían, también depende de, igual que todo, de las marcas. Ahora hay un gel que se llama ergonómico. ¿Qué quiere decir esto?
que es un poquito más flexible, que se puede mover, se siente más suavecito. Más natural, ajá. Más natural. Si tú te mueves para un lado, se mueve contigo y hay otros que son un poquito más rígidos. Si es ¿no? que algunos así quedas... Sí, no, luego, se queda si ya te cuelga un poquito acá, la chichi, pues y se te acá, va para acá y uno acá. Sí, sí. Y se ve muy feo. Entonces, Sí. dependiendo de eso, el puro implante puede oscilar más o menos entre 12 y 25 mil pesos, ¿no? Y bueno, amén de los costos de hospitales, cirujanos, etcétera, etcétera. Claro. Pero pues tal vez con 80, 90 mil pesos te puedas operar tranquilamente. Sí suena a veces medio pesadón, pero tampoco es nada del otro mundo. Pues digo, ¿cuánto te cuesta hoy un coche y cosas así por el estilo? No, pues no, con 80 pues te compras un carro, pero viejito. Mejor te pones unos buenos y implantes y alguien te regala un coche. Eso casi seguro que así va a ser. Igual y alguien te lo regala, ¿no? Bueno, pues hay que pensar, digo, así con perspectiva, ¿no? En la vida. Ya fuera de broma, mi querido doctor. Hace algún tiempo platicábamos tú y yo de esta nueva tendencia o que estaba en investigación, ya no poner implantes, sino rellenar con grasa. Sí, sigue en eso todavía. Casos muy específicos. Por ejemplo, volvemos al caso de las personas que son muy altas y que a lo mejor un implante no alcanza a llenar el polo superior de la mama. ¿Sí? Entonces, en esos casos, y si tú quieres conservar un implante de forma natural, pues entonces pones el implante y también les pones un poquito de grasa en el polo superior. Entonces, compensas. A veces también los de gota de agua, muchas veces la parte medial, la que va pegadito al esternón para que se vea bonito el escorte, no la alcanzan a llenar por la formita que tienen. Entonces, también ahí en esa parte se les puede poner un poquito de grasa, ¿no? Y ahora hay una tendencia de que todos quieren hacerlo ya sin implantes y poner pura grasa. El problema es el siguiente. Desgraciadamente la grasa se llega a absorber mucho en el primer año y pueden quedar irregularidades y se sienten como bolitas, ¿sí? Anteriormente con los equipos viejos para hacer mastografía, como se llega a enquistar un poquito la grasa, se llegaba a confundir si pudiera ser un cáncer, un quiste, que ahora ya, un radiólogo bien experimentado lo puede dilucidar. Diferenciar claramente. Pero yo te digo que la grasa, a pesar de que es tu grasa, tu propio tejido, no se siente tan natural como un implante de buena fabricación, ergonómico, con todas las de ley, se siente más natural todavía un implante que tu propia grasa. Entonces, si hay esa tendencia, sí se puede hacer para casos muy específicos, o a lo mejor gente que también de repente ya tiene como que miedo a decir, es que no quiero que me pongan un cuerpo extraño, porque es un silicón. Está bien, se vale. Pero también hay que entender que a veces la tienes que rellenar, inclusive a veces 2 o hasta 3 veces, y ese es un inconveniente. Y en todos los casos, obviamente, con anestesia general. Bueno, preferentemente sí, aunque si tú tienes un anestesiólogo súper bien entrenado para poner bloqueos altos, se puede hacer. Nosotros tenemos algunos conocidos, porque yo afortunadamente opero con una oncóloga, con la doctora Silvia Álvarez, y tiene unos anestesiólogos excelentes. O sea, nada más se bloquea la parte superior. Sí, con un bloqueo arriba, más aparte anestesia general. Entonces, pero tienen que ser súper expertos. Sí, claro. Y entonces sí se puede inclusive hacer cirugía un poquito más grande que un implante. Entonces depende mucho de la agilidad y del conocimiento y de las habilidades que tenga también tu anestesiólogo. Bueno, hablaste de algo bien importante de la oncología. Sí. Porque, bueno, pues muchas mujeres desafortunadamente, pues pierden sus mamas por una cuestión de cáncer. Y la reconstrucción mamaria para muchas es lo que les devuelve, ¿no? Pero por supuesto. Identidad. Y hay algunas que dicen, a mí no me importa, yo enseño mi cicatriz, pues como ¿no? De la batalla ganada, muy respetable, por supuesto. Pero hay muchas que necesitan, para volver a sentirse seguras, recuperar, ¿no? Esta forma de su cuerpo. Y tenemos la alternativa de hacerlo. Aquí es muy importante el cambio que han tenido los oncólogos en los últimos años,
de ya integrarse y trabajar en equipo con los cirujanos plásticos. Entonces, generalmente en las clínicas de mama, de reconstrucción de mama, bueno, está el oncólogo quirúrgico, más aparte del oncólogo médico, radiólogo, y siempre está un cirujano plástico. Entonces, habitualmente, cuando se detecta una paciente así, se discute el caso entre el cirujano oncólogo y nosotros. Ellos dicen, bueno, yo voy a hacer esto, voy a quitar hasta aquí, voy a hacer una cirugía conservadora, o desgraciadamente en este caso tengo que hacer más. Pero ya comentado desde un principio, esto nos permite ofrecerle precisamente a las pacientes desde un principio un resultado adecuado que vaya de acuerdo a lo que le van a hacer y a lo que necesita. Entonces, ya no hay necesidad de esperarse 6 meses, 1 año o más, como dicen, a que pase el duelo. Pues no hay necesidad de pasar el duelo, pero bueno, también es respetable la postura de cada quien. Por eso lo hacemos conjuntamente con los oncólogos. Entonces, si desde un principio estamos de acuerdo en qué le vamos a hacer a la paciente, pues los resultados son buenísimos y ya no hay esas mutilaciones que había hace unos años, ¿no? Entonces, trabajar en equipo, eso nos da la posibilidad de brindarle a todas las pacientes pues mejores resultados. Había muchos, digamos, ahí tabúes y mitos alrededor de la cirugía plástica mamaria, porque se pensaba que los implantes eran cancerígenos. Hubo toda una campaña, ¿no?, de desprestigio. Hace muchísimos años. Pero bueno, todo esto se comprobó que no es correcto, así, y que tampoco te predisponen para en ningún momento para el cáncer. Excelente pregunta y señalización. Efectivamente, hace muchísimos años hubo eso, y bueno, finalmente a través de cientos y miles de estudios que hicieron en todo el mundo, estudios multicéntricos, se llegó a la conclusión de que definitivamente los implantes no generan ni son predisponentes para cáncer. Tú imagínate, si les ponemos implantes a las que tienen cáncer. Sí, claro que no. Sería una aberración, una incongruencia terrible. Entonces, definitivamente quítense esas ideas, no es cierto. Y inclusive a esas pacientes, a muchas les ponemos implantes de gel de silicón como a una paciente común y corriente. Nada más variamos las técnicas de en dónde, cómo y qué le vamos a poner para darle cubierta cutánea, y luego pues si hay que reconstruir el pezón, pues también igual, ¿no? Pero hoy en día se logran resultados muy adecuados. Pero creo que esa fue una buena referencia de que no tengan miedo a eso, ¿no? Definitivamente eso es mentira 100%. Doctor, ¿a partir de qué edad una mujer puede ponerse implantes? Mira, yo prefiero, aunque hay colegas que lo hacen más chiquitas, yo prefiero que tengan por lo menos 18 años, ¿no? Pero hay quien los pone 17, 16. Yo prefiero que tengan un poquito más ya el desarrollo de madurez, completo, y aparte también el desarrollo del cerebro y tantas cosas. Muchísimas cosas. Porque cambia la identidad. O sea, si de pronto eres plana y al rato llegas y tienes aquí un es que es increíble. Bustazo. Yo de repente llego al consultorio y hace cuenta, cuando llegan de primera vez, que a veces no las conoces, pues bueno, llegan a veces así, todas están encorvaditas, se sientan timidonas y todo. Y ya que pasó el tiempo, 1, 2 o 3 meses, en serio, llegas, las volteas a ver y dices, caray. Hasta el pelo se cambia, el maquillaje, todo. Sí, claro, wow. La forma, o sea, la transformación es completa, ¿no? Más o menos al mes de que tú te haces algún cambio, no nomás en los senos, sino en el cuerpo, la nariz o alguna otra cosa, al mes el cuerpo ya asimiló y el cerebro ya asimiló tu nueva imagen, porque más o menos es el tiempo que el cerebro va cambiando la imagen que siempre tuviste durante toda tu vida, ¿no? Por ejemplo, a las pacientes que operamos de nariz, de repente se ven y dicen, híjole, ¿soy yo? Sí, eres tú. Sí, sigue siendo cerebro tú. Le jugamos una broma, porque en 1 hora, 2 horas de cirugía le cambiamos el esquema que tenían 18 años o 20 años, dependiendo de la edad. Entonces, pasan unos días hasta que se va cambiando la imagen corporal que tenemos aquí en el lóbulo frontal. Ahí tenemos cada parte de nuestro cuerpo, está dibujada perfectamente y a qué parte del cerebro corresponde. Entonces, si yo se la cambio en 1 hora, pues el cerebro dice, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Entonces, hasta el mes, y ya después del mes, efectivamente, es un cambio total. Generalmente es súper impresionante cómo cambian los pacientes y las pacientes.
Ay, doctor, bueno, tantas cosas que me gustaría platicar contigo. En otro día quiero que platiquemos, solo para decir que, hablando de redes sociales, mucho cuidado con esto. Yo he visto publicidad o no sé, de antes y después, que dices, esto no es real. No, es correcto. No lo logra la cirugía plástica. Y en unos dice, en 2 horas, con nuestros tratamientos, hazte cuenta que te ves como yo ahorita, pero después de 2 horas, que no sé qué cosa, ya me veo como si tuviera 30 o 25. No. Mira, ahorita 30. En primera, imagínate el shock. O sea, a mí me parecería horrible que yo saliera con mi cara de los 25 años. O sea, nadie me reconocería. No es cierto eso. O sea, es imposible. Y además imagínate que se lograra. Me parecería espantoso. Ahorita traen muy de moda algunas actrices muy famosas de Hollywood y todo, que le están poniendo una sustancia que se llama ácido poliláctico. No va a decir el nombre comercial porque ya está muy difundido en todos lados. Según esto, así como tú dices, no, hombre, te ponen unos piquetitos, bla, 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 y te vas a rejuvenecer, y en 3 sesiones o en 2 ya estás cambiada. No es cierto, no hay magia, No. Muchos de esos pacientes, no es un piquetito, son un montón de piquetotes, ¿sí?, que obviamente sí te van a mejorar algunas partes, que se tienen que hacer constantemente. No cuestan 3 pesos. Sí, debe ser. Te cuestan una fortuna y no es de la noche a la mañana. Y tampoco son así súper espectaculares. Sí le sumamos, y otro día hablaremos de toda la tecnología que se está usando ahorita en cara, pero eso que tú estás diciendo definitivamente no es cierto. Mira, me desvío un poquito. Yo acabo de terminar un diplomado en inteligencia artificial en medicina aquí en la Facultad de Medicina, avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Academia Nacional de Medicina. Es impresionante las cosas que se pueden hacer ahora con la inteligencia artificial en muchas cosas, pero una de ellas también son los engaños, ¿sí? Claro. Entonces, claro. Hay programas de simulación 3D, 4D que en un ratito te hacen y dicen, no, así vas a quedar. No es cierto. Tengan mucho cuidado con eso, y sobre todo cuando a veces también les dicen, no, es que mira, con 20,000, 30,000 pesos vas a quedar súper. No es cierto. Una cirugía de 20,000, 30,000 pesos, salgan corriendo. Por Dios que no es cierto. Entonces, qué bueno que hiciste eso. Otro día hablaremos de todo eso. Vamos a platicar de todas las nuevas corrientes, todas estas nuevas técnicas de rejuvenecimiento. Y que tengan cuidado tu público que te está viendo, que nos está viendo, porque desgraciadamente sí se enganchan mucho, Es que, de verdad, o sea, sabemos que la gente pasa muchas horas viendo redes sociales y que ahora fundamentan o toman decisiones de su salud y un montón de cosas por lo que ven, por las publicidades. Y como dices, mucho de esto, digamos que el 80% son engaños. Es correcto. Entonces tengan muchísimo cuidado, no se vayan con la finta. Por eso mejor, mira, tómate tu tiempo, decide, puedes ir con un médico, puedes ir con el doctor Oropesa y puedes ir con otro, comparar, platicar. Creo que esto es bien importante porque son decisiones de vida, no es cualquier cosa, pero bueno, por supuesto que se vale sentirnos mejor, y qué padre vivan los cirujanos plásticos. Amigo querido, te quiero. Jorge Oropesa. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación, y ya sabes, con muchísimo gusto aquí estamos. Y ya cuando llegue yo así, que miren, que me... bueno, que tenemos que hablar. Eso es horrible. O sea, estas que se hacen esas... Ese es otro, ya no nos dio tiempo, ya creo que me desvié por otro lado. No, pero lo seguiremos platicando. Las normas de reducción, de acomodación, de subir, poner, es una cirugía muy bonita técnicamente, da muy buenos resultados, pero también hay que saber cuándo, cómo y a quién hacérsela. Claro. Y a lo mejor termino diciendo esto. Grandes mamas, o sea, de grandes tamaños, son grandes problemas habitualmente ya en etapa adulta. Entonces, aguas también con eso. Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Yo quiero seguir platicando contigo, pero sé que lo seguiremos haciendo en otros episodios. Y por lo pronto, gusto. Gracias. Gracias a ti. Jorge Oropesa Morales, ¿dónde te localizan? Centro Médico de Alinde. Ahí estamos en el Centro Médico de Alinde. ¿Tu página? Muchos años. Ahí, Centro Médico de Alinde, ahí creo que ahí tienen ya los teléfonos. Aquí estamos poniendo toda la información. Y con mucho gusto, ahí estamos. Gracias. Ha sido un placer. Y ustedes, bueno, ya lo saben, tienen aquí su canal de confianza donde estamos hablando de estos temas que a todas y a todos nos inquietan para vivir mejor. Soy Irene Moreno y por favor, suscríbete si no te has suscrito, danos like,
ponnos tus comentarios, toca la campanita para recibir las notificaciones y hagamos de esta una gran comunidad de seres humanos que queremos ser felices. Besos, abrazos, apapachos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.